Bones, bien llegados a la Cla Invisible. Estamos aquí, otra vegada en Mieres, en la Llocura, para falar güey de un poemario llamado L'alma al mentestate, de Marisa López Diz, que foi merecedor del premio Nenel Osada 2015. Y importante destacar el perfil multidisciplinar de Marisa López Diz, pues Marisa López Diz é filóloga, foi guionista de 2 curtiometraxes e además é letrista e cantautora del grupo musical Mestura. Eso vese reflexado na súa poesía. La súa lírica tiene un gran influxo de la música, transmite imágenes muy bien construidas y aparte amuesa un gran conocimiento del léxico y de la propia lengua. Los temas que trata son la señaldad y una reflexión sobre la vida y la muerte que nos trae a colación un poemario elexiaco, señaldoso y que creo que puede tener un gran influjo de la segunda generación del surdimiento. Uno de los puntos fuertes del poemario es que tiene un léxico bien valluroso, al tiempo que la autora falla una poesía sencilla que puede llegar a muchos tipos de lectores. Uno de los puntos que menos me prestó del poemario es que es un poemario muy homogéneo, en el sentido que la temática señaldosa aparece por todas partes y eso puede ser tanto un punto fuerte como un punto negativo. Puede resultar a veces un poco aburrido, ¿no?, de cara al lector. Por embargo, hay un riesgo que creo que paga la pena correr y creo que este Alma al mentestate de Marisa López Diz es un poemario que a mí me prestó y que recomiendo. Entre la mi vida y la inercia inevitable que rige el universo, 60 ríos percorren esta tierra, pero no hay de más que yo y quien a contar los llevantos de los dioses contra esta dicha inútil que me duele en la boca como a Penélope la ausencia. En definitiva, L'alma al mentestate es un libro bien recomendable que fai creer que la poesía en asturiano sigue viva y sigue siendo la que puede interesar a los lectores. Si vos presta este vídeo, compartidlo y seguí, como sabéis, apostando por la literatura en asturiano. Vémonos la semana que viene aquí, en Play Presta, na Cla Invisible.